Muy buenos días, muchas gracias a mi amigo Nelson Oxford y a todos los participantes en este foro convocado por el Instituto Interamericano para la Democracia. Agradezco altamente la invitación. Me complace compartir con todo este elenco de compatriotas y amigos que estamos preocupados y luchando para la, la reconstrucción de Venezuela, pasando por el restablecimiento de la democracia. El foro llamado o tiene que ver con el tema de elecciones en dictadura. Y ya el título nos ubica claramente en el contexto que tenemos hoy en día. No hay ninguna duda que Venezuela vive una dictadura. Estamos en un país caotizado, donde la pobreza ha invadido a la globalidad de la población. 95% de la población vive en pobreza y sectores en extrema pobreza, en una situación de hambruna muy grave que dificulta, por supuesto, la lucha política para el restablecimiento del Estado de Derecho. No es fácil, por supuesto, para quienes estamos haciendo este esfuerzo, por quienes estamos adelantando esta lucha en el territorio venezolano, poder lograr movilizar a la sociedad, articular a la sociedad, porque uno de los grandes objetivos logrados por el socialismo del siglo XXI precisamente ha sido la destrucción del tejido social. Eso comenzó con la puesta en vigencia de la Constitución de 1999, cuando la figura fundamental de la acción política, que son los partidos políticos, de alguna manera fue desaparecida como concepto. Se habla en la Constitución venezolana de las organizaciones con fines políticos y se prohibió de manera taxativa en la Constitución del 99 cualquier tipo de financiamiento a estas organizaciones con fines políticos, es decir, a los partidos. Desde entonces comenzó una campaña de destrucción contra los partidos históricos. Surgieron nuevos partidos que una vez que tomaron alguna fuerza, igualmente han sido hostigados, cercados financieramente, políticamente y finalmente intervenidos judicialmente por el régimen. De modo que la principal herramienta de acción en una democracia, que son los partidos, han sido totalmente demolidos por la dictadura y hoy en día en Venezuela, pues no tenemos suficiente institucionalidad partidista. Hoy en día en Venezuela no tenemos partidos, instituciones, sino que se ha convertido el tema en una franquicia que está desarrollando una acción política totalmente al margen de lo que son los conceptos institucionales, pero la ruptura del tejido social no solo se limita a los partidos, sino se limita a los sindicatos, a los gremios, hay una censura de medios de comunicación, hay un hostigamiento a los medios para que no le den cabida a los dirigentes de la oposición. Cada vez que uno asiste a un programa de televisión o de radio, inmediatamente le piden no hable de dictadura, no hable de régimen, no hable del presidente Maduro, no diga tal cosa. Entonces hay que de alguna manera usar un lenguaje que permita disfrazar acá en el debate interno esa realidad a la que estamos sometidos, pero que sin lugar a dudas constituye un elemento fundamental para la vida política del país. Entonces, entrar en una acción política en un país sin instituciones, en un país sin partidos políticos orgánicos institucionales, sin financiamiento para la acción política, pero además en un país empobrecido, donde no hay gasolina, donde no hay energía eléctrica en el 80% de la nación, donde las comunicaciones son realmente caóticas, donde más de la mitad de la población no accede, por ejemplo, a Internet o no tiene acceso a redes sociales, tampoco tiene acceso a la televisión porque la televisión está manejada de acuerdo con la narrativa del gobierno. Es una aventura, pero he llegado a la conclusión y lo vengo sosteniendo desde el 2018, que nosotros aquí dentro del territorio venezolano, la única opción que tenemos es la de la, opción, la lucha política y la ruta electoral. He sostenido de manera clara y sistemática que Venezuela y nosotros, los dirigentes democráticos, no podemos seguir en la política de la abstención, en la política de dejar la cancha sola para que el gobierno adelante estos procesos electorales con todo el ventajismo y con toda la capacidad de fraude que tiene. Nosotros estamos en la obligación de hacerle frente político y frente electoral al gobierno.
Lo sostuve así en el año 2018. Hay algunas columnas mías del diario El Nacional donde escribo semanalmente un trabajo de opinión desde hace muchos años, donde fijé mi postura en el año 2017, a finales del 2017, de la necesidad de tener un candidato unitario. En ese momento sostenía la tesis de que quienes estábamos en primera línea en la vida del liderazgo político, como jefes de partidos, como parlamentarios, o gobernadores o gobernadores de Estado, no deberíamos estar en la contienda porque prácticamente todos habíamos sido inhabilitados o estábamos bajo procesos penales, algunos de ellos. Y en consecuencia era necesario recurrir a una figura del mundo académico político para que encabezara esa elección con el compromiso de hacer una transición y de relegitimar luego, después todos los poderes. Eso no fue posible porque los principales actores del momento, al no ser ellos los candidatos, prefirieron optar por el camino de la abstención. Hoy en día, por fortuna, esa idea ha desaparecido. Todos los actores políticos, aquellos que promovieron la abstención del 2018, hoy están convencidos de que tenemos la obligación de acudir a la cita electoral del próximo año. El gobierno de Maduro va a jugar muy duro para lograr su meta estratégica. El gobierno y Maduro tienen un objetivo muy claro. Yo lo he llamado D al cuadrado: desmoralizar a la sociedad y dividir el espectro político. En la medida que logran dividir, en la medida que logran desmoralizar a la sociedad, entonces ellos con un pequeño porcentaje del 10, 15 o 18% toman eh, posesión del poder o hacen una elección fraudulenta porque de paso no permiten la participación de todos los ciudadanos en el proceso electoral. En este momento estamos enfrentando esa situación. El gobierno de Maduro adelanta toda una campaña para seguir desmoralizando al ciudadano, para que los venezolanos sientan que no tienen otra opción que irse del territorio nacional o no participar en la vida política. Y nosotros seguimos empeñados en alimentar la lucha, en movilizar al ciudadano para que participe junto a nosotros en la tarea de enfrentar al gobierno el próximo año en el proceso electoral. Y estamos buscando un mecanismo que nos permita articular una política en primer lugar. Y ayer lo sostuve con motivo de mi inscripción ante la Comisión de Primaria. Primero, que un acuerdo electoral es fundamental, un acuerdo político de la agenda a cumplir por la sociedad democrática en el momento en que incurra o participe en, en ese proceso. Y una vez acordado sobre los contenidos de la política, entonces obviamente tendremos que articular mejor la propuesta electoral. Para eso se están convocando elecciones primarias, porque la elección primaria va a permitir escoger un líder. Pero no solamente es un líder lo que hay que escoger un programa, un compromiso. La primaria no debe ser, no puede ser una cheque en blanco para que César Pérez Viva haga lo que a él le parezca una vez que se instale en el gobierno. La primaria tiene que ser una selección del representante de la sociedad democrática, el cual debe trabajar articuladamente con los demás sectores, porque de lo contrario no va a lograr integrar a la sociedad democrática, no va a lograr construir el piso sobre el cual ha de edificarse ese proceso político. Entonces, el acuerdo para la gobernabilidad, el acuerdo para la transición que estamos proponiéndole al país es fundamental como un paso antes de tener el candidato. Logrado el candidato, ese candidato tiene que tener la suficiente voluntad y espíritu para integrarlos ya orgánicamente en las estructuras, en los equipos de campaña y para que la campaña pueda lanzarse con toda fuerza el año 2024. Esa es la forma como estamos planteando nosotros el tema. Esto no excluye que se avancen en acuerdos parciales o globales en relación con la presentación de esa plataforma electoral. Esto por aquellos que alegan que lo fundamental es el consenso más que la primaria. El consenso sería ideal en un país o en una situación en la cual no tuviésemos la mano del gobierno metida en este espectro político y no tuviésemos, por supuesto, la diversidad, la fragmentación que el gobierno ha logrado en el mundo político venezolano. Entonces, si la estrategia de Maduro es D al cuadrado, división y desmoralización, la estrategia de quienes luchamos para rescatar la democracia tiene que ser E al cuadrado, encuentro y entusiasmo a la sociedad.
emocionar a la sociedad, esperanzar a la sociedad para que pueda participar en el proceso electoral que ha de venir el año que viene. Si el gobierno de Maduro sigue con su estrategia, por supuesto va a hacer lo imposible por impedir que se consolide la unión de la oposición. Ya con la maniobra de esta semana, al implotar al Consejo Nacional Electoral, crea una situación que dificulta la cooperación técnico-logístico que se requiere para las primarias, a la cual está obligado el Estado. No es un favor que nosotros le pedimos al gobierno o al Consejo Nacional Electoral que haga cuando le solicitamos, por ejemplo, las instalaciones educativas para hacer nuestra consulta, cuando le solicitamos el registro electoral, cuando le planteamos la obligación constitucional y legal de abrir el registro electoral para que 2 millones de jóvenes aún no registrados en el padrón electoral venezolano puedan incorporarse, cuando le solicitamos la posibilidad de actualizar la dirección o la ubicación actual a 2 millones de migrantes internos que tenemos. Gente que vivía en un estado y se ha mudado a otro, de poblaciones dentro de un mismo estado, pero distantes, que si no se permite la actualización del registro electoral, puede significar la ausencia en las urnas de votación de cerca de 4 millones de electores. Entonces, cuando nosotros estamos planteando este tema al Consejo Nacional Electoral, no le estamos pidiendo un favor, es un deber, es una obligación, de acuerdo con la Constitución, facilitar el ejercicio de los derechos políticos. Y Maduro está violentando esa norma constitucional. Nosotros, aunque el gobierno se haga de los oídos sordos, no podemos dejar de reclamarlo. Con ocasión o sin ella, estamos en el deber de exigir el cumplimiento de estas normas de la Constitución para poder estar en mejores condiciones de asumir el compromiso electoral del próximo año. Yo estoy convencido que Nicolás Maduro, en el fondo, no quiere contarse. Ustedes saben, los que me conocen, los venezolanos que están acá en esta reunión, que me conocen, que estuve al frente del movimiento venezolano por el revocatorio el año pasado. Desde mediados del 2021 inicié un peregrinaje por todo el país, anunciándole a la nación que deberíamos prepararnos para activarle el referéndum revocatorio consagrado en el artículo 72 de la Constitución al señor Nicolás Maduro. Lamentablemente no encontré mayor apoyo en los demás sectores políticos, pero lo hicimos. Presentamos la solicitud de referéndum revocatorio en enero del año pasado y en 10 días el gobierno abortó este derecho constitucional y lo mató. No permitió el referéndum revocatorio. Si Maduro tuvo miedo a contarse el año 2022, pues yo sostengo la tesis de que Maduro también tiene miedo a contarse el 2024. Si por él fuera, que no haya elecciones, pero está constreñido, está de alguna manera sitiado por la comunidad nacional e internacional a tener que contarse. Y entonces él puede tirar una emboscada adelantando la elección presidencial, él puede lanzar unas medidas desesperadas y no hacer la elección el año 2024, o puede hacerla y repetir lo que ocurrió en Venezuela en 1957, cuando el dictador Pérez Jiménez Te resta un minuto. hizo un plebiscito y en ese plebiscito no reconoció el resultado de la votación. Eso puede ocurrir con Maduro. Nosotros tenemos que tener claro nuestro objetivo. Tenemos que ir a la elección del año que viene y tenemos que darle batalla al gobierno y que sea Maduro el que le dé el palo a la lámpara y no nosotros los que dejemos la cancha sola. Por ahora dejaría así, Beatriz, para que hagan los comentarios y estoy pues dispuesto ya a ampliar un poco lo que es la propuesta mía para el país.